público? Muy buenos días, espero que se encuentren bastante bien. Aquí su servidor Cristian Santana y de este lado mi compañero. Isaac Tirado para hablarles de un tema bastante interesante, así como espeluznante. El día de hoy les vamos a hablar sobre leyendas y anécdotas paranormales de México. Bienvenidos a Fenómeno y Espectro, su podcast favorito de misterio y leyendas de terror. Isaac, yo creo que antes de empezar con el tema, deberíamos de decirle a la gente, a todo el público que nos está viendo también, qué es lo que viene siendo fenómeno y espectro. Pues yo de mi parte les voy a decir lo que viene siendo un espectro. Un espectro es algo así como un tipo de imagen o de persona que ya no está en este plano terrenal, pero que la visita. Sí, claro. Podría ser para la gente que conoce más o menos, es como un tipo de fantasma. Ajá. Yo creo que todos conocemos los fantasmas. Que viene de un plano astral, ¿no? Sí. Ajá, sí, algo que regresa al plano terrenal en el que estuvo. Entonces, esto es lo que viene siendo como el fenómeno espectro, y mi compañero Isaac les va a comentar lo que viene siendo pues un fenómeno. Bueno, pues como decía mi compañero Cristian, yo les voy a explicar un fenómeno, más específicamente lo que es un fenómeno paranormal. Para todas las personas que nos están viendo desde cualquier plataforma, un fenómeno paranormal es aquel como acontecimiento que se puede dar o pasa en cualquier institución o establecimiento, ya sea una casa, una escuela, etcétera. Y pues, como decía nuestro compañero Cristian, se puede dar con la aparición de espectros, imágenes, sombras, se pueden mover las cosas o pasar cosas como fuera de lo común, ¿no? Por ejemplo, que no haya nadie en tu casa y de repente se prendan las luces, o que veas sombras en los espejos, o que escuches la risa de un niño o una niña, lo más común, ¿no? O por ejemplo, de que te digan en las escuelas de que el típico, ay, es que quiero un cementerio y en el salón tal se oyen ruidos. Ese tipo de cosas son los fenómenos paranormales para toda la gente que no sepa. Isaac, y platícame tú, ¿te ha pasado algún fenómeno paranormal a ti? ¿Qué tal, Cristian? Pues sí, fíjate que sí me han pasado varios fenómenos paranormales a lo largo de mi vida. Con mucho gusto, a continuación les voy a contar un par de ellos. El que más tengo fresco en mi memoria, o el que más se me viene a la mente, es sobre que pues yo siempre he podido como ver este tipo de sombras o figuras en paranormales, ¿no? Y me han pasado varios fenómenos paranormales a lo largo de mi vida. Con mucho gusto, a continuación les voy a contar un par de ellos. El que más tengo fresco en mi memoria, o el que más se me viene a la mente, es sobre que pues yo siempre he podido como ver este tipo de sombras o figuras en paranormales, ¿no? Porque como quien dice, tengo como ese tipo sexto sentido, por así decirlo, y he podido presenciar ese tipo de cosas, sobre todo en los espejos, ya que los espejos se dice que son portales a otras dimensiones. En mi casa, frente al lavabo, que está al lado del baño, hay un espejo que es completo, ¿no? Entonces siempre que paso ahí, porque tengo que pasar en las noches ahí, ya sea para bajar las escaleras para ir por agua o para pasar al baño, veo la sombra como de una mujer. Entonces, pues ya con los años me he acostumbrado a ella, pero al principio sí me daba como cierto miedo, ¿no? Ahora simplemente la ignoro, pero antes cuando me quedaba viendo fijamente al, al espejo, pues me empezaban a dar escalofríos, sentía como una presencia, una vibra pesada y de repente el espejo se caía. Pero curiosamente nunca se ha roto. Se me ha caído más de 5 veces y jamás se ha roto en estos años. Entonces ese es como el fenómeno paranormal que más tengo presente como en mi memoria. Otro que se me viene a la mente es que en la escuela donde yo iba, en una escuela privada, en la primaria, siempre encima de la cancha se veía como la figura de un hombre y como si se estuviera aventando, ¿no? Como si estuviera Como un suicidio, cometiendo ¿no? un suicidio exacto. Pero después, pues no veíamos nada. A la hora de que llegara al piso, pues no aparecía nada. Luego dentro de esa misma cancha, como tenía los barrotes que sostenían el techo, pero eran huecos, tú te podías meter ahí a esconderte. Pero en uno de ellos nunca nos metíamos porque siempre se decía que se escuchaba la voz de una niña y se veía una niña ahí escondida, la pura sombra. Dicen que si te acercabas, pues esta niña como que te agarraba y te ahorcaba, ¿no? Porque varios salían que con marcas en el cuello. Esos son como las dos fenómenos paranormales que más como que tengo en la mente, pero obviamente me han pasado muchos más. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿alguna vez has mirado o visto algún espectro, Cristian?
Pues fíjate Isaac, te voy a platicar, la verdad sí, ¿verdad? Pero te voy a platicar algo que me pasó y a la gente también que está viendo este podcast, pues fue algo más que paranormal, fue, como les comento, pues un espectro es algo que Ujú. estuvo en este mundo o que no es de este mundo, ¿verdad? Sí, 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 claro. Entonces, pues yo iba subiendo la Rumorosa en mi carro, Mm. era tarde, eran las 12 de la noche, 1 de la mañana. Lo que me pasó fue que me llamó la atención Ujú. ver cómo yo nunca le había tomado importancia a este tipo de cosas y tantas veces que yo paso por ahí por mi trabajo, pues paso mucho por la Rumorosa, entonces nunca le había tomado importancia a todo lo que me contaban hasta esta vez, Sí, claro. pero como afortunadamente yo iba siempre bien centrado, pues fue algo que no me descontroló, Sí, sí, claro. y que para mucha gente que le pasa este tipo de cosas al ir manejando, este es un objeto de distracción. Y te altera. Ajá, te alteras, puedes ocasionar un accidente y Ujú. caer al barranco. También aparte de eso me pasó también igual en el poblado de la Rumorosa, que miré objetos, como se dice coloquialmente, no identificados. Ujú. Estos espectros al parecer eran objetos no identificados en esta tierra. Ujú. Yo lo que considero eran lo que llaman coloquialmente como los grises, Isaac, Ujú. que Claro, claro. pues son gente que no es de este planeta, es gente que viene de otro planeta Sí, sí, sí. y pues vienen a indagar aquí en este planeta Tierra. Entonces me tocó ver la sombra así alta Ujú. y la cabeza muy ovalada. Sí, sí, claro. Entonces ahí sí me dio Como la forma en la que dibujan a los aliens, ¿no? Más o menos, ajá, por así decirlo. algo tipo Alien Ujú. que pues a mí me llamó mucho la atención y Sí, eso sí me fue algo que no me espantó, pero sí me impactó un poco sí, sí, claro, en mi claro. pensamiento. Claro. Fue algo que me impactó un poco. Bueno, Cristian, eso suena bastante interesante. Nos gustaría escuchar más adelante, pero por el momento vamos a cambiar un poco de tema, ya que yo les voy a hablar sobre un par de leyendas sobre nuestro querido país, México. La primera que les voy a contar, creo que ya todo el mundo la conoce, y si no, pues se las platico a continuación. Su título es La Llorona. Se decía que por allá de la época del Renacimiento vivía una mujer que era madre soltera muy hermosa cerca del lago de Xochimilco, de nombre Yotzi. O bueno, eso es lo que se narra en la mayoría de historias. Era una mujer indígena muy hermosa que había ido a la ciudad pues para hacerse como a buscar una mejor calidad de vida para ella y sus hijos, ¿no? Entonces, ella tenía dos hijos, una niña y un niño. Entonces, siempre ella salía en las mañanas desde muy temprano a vender flores a lo que ahora se conoce como la Ciudad de México con sus hijos. Y pues para salir de su casa tenía que pasar por todo el lago de Xochimilco, por lo cual tenía una canoa. No amarró bien la canoa a el... Ay, ¿cómo se le llama a estos? Donde se amarran los botes, canoas, todo esto Ah, como... sí, en el muelle, ¿no? Ajá, en el muelle. Entonces, pues se da cuenta demasiado tarde ya cuando escucha a sus niños que están gritando y desgraciadamente ellos caen por una cascada y pues mueren, ¿no? Se Ajá, dice que, trágicamente. ajá, se dice que desde ahí ella quedó mal de su cabeza, cayó en un estado de depresión bastante grave y se dice que deambulaba por las noches gritando, ay mis hijos, ¿no? Dicen que si te encuentras con ella, mientras más cerca la oigas, más lejos está. Mientras más lejos se oiga es porque más cerca está. Ajá, la Porque, inversa, ¿no? porque trata de, ajá, es psicología inversa, trata de hacer que sus víctimas crean que está más lejos para poder agarrarlas más fácilmente. Se dice que a los niños no los mata, sino que los lleva a su casa y los cuida como si fueran sus hijos, ya que ella es un espectro de los que se le conoce como tipo alma en pena. Bueno, pues fíjate, Isaac, me parece bastante interesante lo que dices, ya que eso es una leyenda de México, Sí, sí, sí. pues que yo creo que todo el mundo se la sabe, Sí, que es a muy todo el mundo característica. caracteriza mucho a México. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo, una leyenda urbana que a mí Ujú. me contaba mi abuelita, Sí, es una leyenda urbana que pasa específicamente aquí en la ciudad de Tijuana, claro, claro. en lo que todos conocemos ya, Isaac, como el Cerro Colorado, mucha gente de aquí también lo va a Sí, sí, conocer. sí. Pues bueno, a mí me contaba mi abuela que ella vivía exactamente en una colonia que está justamente bajito del cerro, o sea, Sí, teníamos sí, que sí. subir bastante. Sí, sí, sí. Para la gente está prácticamente hasta arriba del cerro. Sí, sí, sí. Entonces, pues a mí lo que me contaba mi abuela es que debido a la cercanía que tenía con el cerro, su casa, Ujú. en la noche no la dejaban dormir gárgolas. A ella y a muchos vecinos de ahí había muchas gárgolas.
Una gárgola es pues prácticamente como un tipo de ave mítica que se encarga de dos cosas, de cuidar de todo lo que viene siendo lo paranormal, o otra cosa que puede ser la inversa, que trate de hacer algún daño de alguien que te haya hecho algo, pues por eso te llegan las gárgolas, y más debido a la cercanía que estaba con el cerro. Se decía que habitaban en todo lo que era el Cerro Colorado, en las cuevas que había pues en aquellos tiempos, ¿no? Entonces mi abuela me platicaba que cuando ella era niña, una vez una gárgola se la quiso llevar a ella, y mi abuelo sacó una escopeta y bendijo la bala. Entonces él, la bala, Isaac, la llenó con agua bendita, la roció con agua bendita, la colocó en la pistola y le disparó a la gárgola. Dice que le disparó y justamente ya cuando iba llegando al cerro miró cómo cayó. Entonces esa es una leyenda que me contaba mi abuelita de cuando ella pues y mi abuelo eran jóvenes como nosotros de 20 años, ya que claro, antes se juntaban muy jóvenes las personas. Entonces esta es una leyenda que me cuenta mi abuela y muchos vecinos de esa colonia. Es una colonia que se llama El Azteca, que es muy famosa aquí en Tijuana. Claro. Y pues es una leyenda, aparte de muy urbana, muy metida en la ciudad. O sea, algo como muy conocida. Algo muy conocido que está muy cercano a la ciudad. Ok. No, pues suena muy interesante, claro, es una experiencia me imagino que debe haber sido muy traumática o espeluznante para tus abuelos, pero qué bueno que nos cuentas este tipo de cosas, porque se dice mucho que aquí en Tijuana pasaban muchos fenómenos paranormales. Yo, de mi parte, les voy a contar una leyenda muy conocida de aquí en nuestra ciudad, que es la de la bailarina sin cabeza. Para los que no sepan, aquí en Tijuana hay una colonia o una zona muy de las más famosas de toda la ciudad, que es la zona Río. Entonces, antes, cuando en la década de los 20, cuando México todavía, Tijuana todavía se estaba levantando como una ciudad, había un casino en el área donde está ahora la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que se llamaba Hard Rock. Entonces, ahí decían que había una bailarina muy hermosa que lograba como hechizar, por así decirlo, a los jóvenes que fueran con ella, y entonces pues de ahí mismo se los llevaba a una de las habitaciones de ahí, tenían relaciones y todo, ¿no? Era como una tipo cabaretera. Intimidaban entonces. Intimaban y ya le pagaban cierta cantidad. Entonces se dice que ¿dónde era? Se dice que de otros de otra, ¿cómo decirlo? Que de Europa, porque no se sabe bien el lugar, muchos dicen que era de Inglaterra, otros dicen que era de Francia, otros dicen que era de Alemania, venía un joven al que se le conocía como el Diablo. Entonces, dicen que llegó y se enamoró tanto de esta bella mujer que empezaron a tener una relación formal, ¿no? Entonces todos los días se veían, él iba todos los días a verla, jugaba en el casino obviamente, apostaba, y pues ella le daban su comisión por ser una cabaretera. Se dice que un día, en una fuerte discusión, porque él se había quedado sin dinero y estaba alcoholizado, ella pues estaba tratando de escapar porque él estaba agarrando a golpes, porque se dice que ella tenía un tesoro, ¿no? Joyas, dinero, que había subterráneos que hay debajo de la Lázaro Cárdenas, ¿no? Del drenaje. Entonces dice que andaban discutiendo por ello y que al final él sacó un arma de fuego, una pistola, y lamentablemente la asesinó, pero no sin antes cortarle la cabeza. Entonces por ello se dice que esa bailarina se aparece en lo que ahora es la cancha de la Lázaro Cárdenas bailando por las noches, y que si te la encuentras y le haces un favor, ella te llevaría a buscar su tesoro. Por muchos años se ha tratado de buscar el tesoro de esta bailarina debajo de la Lázaro Cárdenas, pero no se ha encontrado. Se dice que este comerciante, al ver lo que había hecho, se fue, profugó de la justicia y regresó a su país natal. Y pues bueno. Bueno, pues bastante interesante esto de este tema que tocas, Isaac, de la bailarina sin cabeza, porque en esa preparatoria Lázaro Cárdenas, pues para la gente que es de aquí se cuentan muchas cosas de esa preparatoria, muchos secretos que oculta, que tiene túneles abajo, que también lo usan para contrabandar alcohol en aquellos años de la época de, ¿cómo se llama de Al Capone? Que era el que mayor contrabandista de alcohol. Y pues sucedían este tipo de tragedias, entre otras más.
Pues bueno, yo también, una leyenda que me gustaría contarles, muy popular aquí en Tijuana, Sí. para la gente que vive en aquellos lados de la Plaza Sendero, Ujú. dicen que se aparece una muchacha, que esta muchacha se aparece exactamente en el vado que está antes de llegar a la Coca-Cola, entre la Plaza Sendero y la Coca-Cola. Entonces, esta muchacha fue asesinada, se dice que la muchacha fue asesinada y fue tirada exactamente en este punto que les comento del famoso llamado vado, Sí, sí, sí. y se le aparece a los conductores que van transitando, Sí, sí, sí. que en aquellos años pues eso era puro monte, ¿no? Era una carretera Ajá, que era como cruzaba en medio del terracería. monte. Sí, sí, sí. Ajá, ahorita pues ya es un bulevar y pues sí, se sigue escuchando mucha gente que la mira, Sí, sí, que les sí. pide raite y al momento que se paran, se sube al carro Ujú. y en el carro se esfuma, se Ah, desaparece. ok. Y ya ellos se sacan de onda los conductores, pues obviamente al ser una muchacha, pues muchos conductores la levantan, por así decirlo, le dan raite Sí, sí, sí. y notan que se espuma y pues ya ahí es donde se espantan y empieza a surgir esta leyenda muy popular aquí en Tijuana también. Sí, sí, sí. Qué interesantes historias. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Por nuestra parte sería todo por hoy. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este podcast, a todo el público que nos está mirando. Nos vemos en el siguiente video.